Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, comunidad de clases magnas, utelianos, bienvenidos. En esta tarde de clases magna, el día de hoy nos acompaña la doctora Yektivani, que ya anteriormente nos ha dado algunas clases, ¿no? De cómo aprender mejor según tu aprendizaje, ¿no? Cómo marcar la ruta de tu aprendizaje es una de las clases. Y la otra, teoría de juegos, Teoría ¿no? de juegos. Teoría de juegos. Entonces, bueno, ella es una de nuestras especialistas de clases magna y pues ya estamos cerrando el año. Estamos cerrando el año de clases magna. Esta es la única semana que tendremos transmisiones en vivos. La siguiente semana, bueno, pues también tendremos de lo mejor de clases magna. Entonces, disfruten esta clase, aprendamos mucho. Ya estamos cerrando el 2018. ¿Y qué pasa con muchos de que dicen, bueno, es que me encanta la Navidad? Y otras personas que no me encanta la Navidad, incluso me estresa la Navidad, ¿no? ¿Y por qué tengo que estar feliz todo el tiempo en esta época y dejarme llevar? Bueno, pues la doctora nos va a explicar qué es lo que pasa si a veces así nos sentimos y cómo cerrar un buen año. Cómo no frustrarnos ante todos estos proyectos que teníamos al inicio y que ya se va achicando la línea de tiempo. Cómo sobrevivir a todo eso. Entonces, maestra, la dejamos para que Gracias, nos Alma. explique. Y bueno, recuerden, Clases Magnas, un espacio para aprender juntos. Hola chicos, bienvenidos a esta clase magna. Como bien dice Almita, ya estamos cerrando lo que es el año y es muy común que nosotros tengamos pues varias apuraciones conforme vamos entrando en esta etapa. Quiero iniciar con esta frase porque justo refleja mucho el mensaje que les quiero dar. Finalmente, María Robinson nos dice, nadie puede volver atrás y comenzar de nuevo, pero cualquiera puede comenzar hoy mismo y hacer un nuevo final. Como bien nos decía Almita, las fiestas de fin de año normalmente se relacionan con estas situaciones de mucho gozo, alegría, las fiestas, etcétera, ¿no? Sin embargo, es cierto que también nos pueden generar mucho estrés por distintas situaciones. Justamente, tenemos estrés de todos lados, ¿no? Primero, en sí es una época complicada, hay mucho tráfico, hay mucha gente, los niños están en casa. Además de esto, por ejemplo, tenemos que hacer compras y organización de eventos que están asociados con este fin de año. Viene una parte que es súper complicada, que justamente es el balance de los objetivos cumplidos. Y es que mucha gente empleamos justamente el inicio de año como esta parte de tratar de hacer nuestros propósitos. Conforme se va acercando el final de nuestro año, pues nos damos cuenta que probablemente todo lo que hemos propuesto no se ha cumplido. Además, también hay algunos otros factores que se vuelven clave, ¿no? Por ejemplo, muchos de nosotros puede ser que hayamos perdido seres queridos a lo largo de este año y justamente a pesar de que la pérdida es grande en sí, se acrecenta mucho cuando se acercan estas fechas justamente porque se han relacionado pues, con la reunión de la familia, el pasarla bien, etcétera. También esta es una situación un poco más exógena, externa, que es una época con poca luz. Finalmente nosotros estamos regidos por ciertos ciclos que vamos a ver más adelante y el hecho de que estos días se acortan, se hacen menor la duración de la luz, pues también nos puede estar afectando. Y finalmente, pues esta obligación de ser feliz, ¿no? El de no estés de Grinch, mira, reúnete, júntate. Esto no tiene que ser así en principio y vamos a ir viendo cómo podemos cada una de estas situaciones tratar de aminorarlas un poco de manera que nos funcione pues cerrar bien, ¿no? O sea, no vernos obligados a estar bien, sino en realidad sentirnos bien con nosotros mismos. Entonces, los síntomas que normalmente acompañan como este estrés de fin de año, pues evidentemente es esta pérdida de interés o incluso aversión. Hay gente que realmente le da mucho miedo, le da mucha ansiedad y le da mucha aversión entrar en estas fechas, ¿no? Por todo lo que representa, por esto de la unión. Tal vez yo no quiero estar con mi familia no me cae tan bien. Entonces empezamos a tener este sentimiento real de rechazo. Además, pues evidentemente nos empieza a dar apatía por las actividades relacionadas con los festejos, es decir, la comida de fin de año de la empresa, reunirme en casa de mi abuela, etc. Y en algún punto esto nos puede llevar al aislamiento y al poco interés por la compañía de otras personas. Evidentemente, es normal que no nos guste hacer ciertas actividades, sin embargo, si nosotros estamos entrando en esta parte de aislamiento, es probable que entonces no sea una buena situación para nuestro bienestar. Entonces, justamente es lo que vamos a tratar de evitar, vamos a tratar de dar algunos tips para que ustedes no se vean en esta última situación de aislarse. Está bien que no les guste, está bien que no sean los más entusiastas en cuanto a esta parte de realizar las actividades, pero no se vale llegar a esta parte de plano aislarnos y no quiero estar con nadie, porque puede desencadenar algunas otras cosas que también vamos a ir viendo hacia el final.
Entonces, justamente, pues en cuanto a las compras y la organización de eventos, conocemos que tenemos eventos por todos lados, ¿no? Que si de la escuela, el trabajo, la familia. Normalmente esto genera un estrés en sí porque las tiendas están a reventar. Normalmente andamos consiguiendo regalos de último momento, el estrés de regalarle algo a alguien. Entonces, justamente lo primero que hay que hacer es tratar de organizar con tiempo. Esto quiere decir, si tengo cenas 2 o 3 días en la semana, pues tratar de tener las cosas preparadas desde antes. Esto quiere decir, pues no dejar los preparativos para el final. También es muy importante esta parte de delegar. Muchas veces nosotros queremos hacer todo, queremos tener todo bajo control y que todo dependa de nosotros. Una de las cosas más importantes que tenemos que hacer, y no solo en estas fechas, sino siempre, es aprender a delegar. Es decir, ayúdame, acompáñame, necesito. Estas palabras son clave para que la gente entienda cuáles son nuestras necesidades y que nos puedan apoyar. Finalmente, también tenemos que entender que no todo tiene que ser perfecto. Esta es una trampa que a veces tiene la mercadotecnia, que nosotros vemos los comerciales, vemos las películas y todo parece como de cuento de hadas. Eso evidentemente no es la realidad. Y en nuestra realidad tenemos que entender que no todo va a ser perfecto. Lo más importante de estas fechas es entender que la persona que está a tu lado es lo que importa. El pasar el tiempo con esa persona, el compartir con esa persona, y no si la cena es así súper lujosa o si todo está perfecto, si todo está en su lugar. Acerca de esto de las compras, también les quiero comentar que muchas veces aquí también entra el estrés de los intercambios, regalos que le quiero regalar a medio mundo. Entonces, también hay que tratar un poco de cambiar esta idea. Está bien que queramos regalar, no es la única época en la que lo podemos hacer, tenemos otras épocas a lo largo del año. Si no encuentro algo en este momento, no pasa nada, lo puedo tal vez posponer. En realidad hay que empezar a entender que esta época es más de compartir y no tanto de sufrir justamente con todas estas situaciones. En cuanto al balance de los objetivos cumplidos, aquí sí quiero hacer como un paréntesis grande, y justamente porque les digo que esta es la parte en donde probablemente la gente se empieza a atorar más con estos sentimientos de aversión. Y es que normalmente nosotros empezamos un año y le damos como todo el peso, ¿no? 2019, 365 días nuevos para intentar, un año completo nuevo para hacer lo que quiero hacer. Finalmente, yo creo que lo más importante que tenemos que entender es que los ciclos justamente son eso, son secuencias de pautas o conductas que tienen un inicio, un desarrollo y un final. Y estos ciclos existen hasta en la naturaleza, tan así como es el día y la noche y las estaciones climáticas. Justamente si nosotros entendemos los ciclos como tales, cíclicos que van cambiando, que van uno tras otro, podemos entender que el año no se acaba, es decir, nuestra vida no va a cambiar completamente una vez que termine el año. Está bien hacer estas concesiones de decir, por ejemplo, quiero proponerme a inicio de año tales cosas, pero si no lo termino, si no lo logro a final de año, no pasa nada. O sea, en realidad, lo importante es no dejar de hacer las cosas, continuar en el camino, y no es como un inicio completamente nuevo, sino que a final de cuentas yo me vengo construyendo desde el principio de mi vida hasta este momento y lo voy a seguir haciendo. Ese es mi ciclo completo, el ciclo de mi vida. No importa el año, sino que yo vaya construyendo a lo largo de este tiempo. El problema en realidad es que justamente como estos ciclos tienen un inicio, un desarrollo y un final, nosotros normalmente asociamos el final de un ciclo, que en este caso es el año, y que con el año no se acaba nuestra vida nuevamente. Cuando nosotros empezamos a sentir que viene el fin de año, pues normalmente lo asociamos con lo mismo que asociamos cualquier final de ciclo. Decadencia, esto quiere decir que empieza a cambiar, que empieza algo a morir, y entonces eso nos genera malestar, es decir, justamente este malestar de en dónde estoy, qué he hecho, no he logrado todo lo que quería, y además nos puede generar añoranza, es decir, yo recuerdo con cierta melancolía, con cierto interés mayor, pues cosas que son pasadas. Finalmente, esto nos genera justamente todo este malestar, que es el cual no necesitamos justamente para cerrar bien el año. Entonces, justamente, pues el fin de año, como ya les venía diciendo, pues está asociado a esta realización de metas o proyectos. Finalmente, estos propósitos a inicio de año eran muy claros y normalmente pasa, ¿no? Tenemos una etapa en la cual empezamos a hacer todo va muy bien y de repente por situaciones distintas lo vamos dejando. Entonces, evidentemente, cuando llegue el final de año, nos damos cuenta que esta realización de metas o proyectos o se quedó a la mitad o mucho menos, ¿no? Normalmente lo que hacemos cuando empieza esta época es hacer un balance entre los éxitos alcanzados y los fracasos obtenidos. Y hay años seguramente en los que decimos, no, pues nos va increíble, todo bien, todo perfecto.
lo que hay que entender es que no siempre va a haber un balance positivo. No todos los ciclos son iguales, finalmente esto otra vez refiriéndonos al ciclo anual, no todos van a tener las mismas consecuencias, no todo puede mantenerse igual, justamente porque los ciclos, aunque se repiten, pues tienen factores dentro de ellos que nos ayudan a cambiar. Entonces justamente pues estas cosas nos llevan a tener balances distintos año con año. Justamente lo que sentimos entonces es esta idea de que me estoy yendo con las manos vacías, ¿no? Finalmente no logré todo lo que quería, no estoy en el lugar que quiero, no tengo el puesto que quiero, no he hecho ciertas cosas. Además nos entra esta situación de no haber convertido estas experiencias en un aprendizaje, es decir, no hice nada. Y también se puede relacionar con esta ansiedad por el futuro. Finalmente, si yo no conseguí lo que quería hacer en este año, pues cómo voy a poder dar el siguiente paso, ¿no? Entonces, se vuelve muy abrumador justamente porque nos empezamos a exigir estas situaciones. Justamente para poder un poco aminorar esta carga, pues lo primero que hay que hacer es reconocer lo que sí logramos. Finalmente, muchas veces, y esto es muy común, le damos mucho mayor peso a las cosas que son malas, ¿no? Aquello que no hice, aquello que no pude, aquello que me salió mal. Estoy segura que cada uno de ustedes a lo largo del año pudo haber logrado algo. Reconózcanlo, pónganle el lugar que merece, el lugar que tiene. También es importante analizar los pensamientos y modificarlos por otros positivos y realistas. No todo es malo, tampoco es que todo sea bueno, pero podemos ser muy realistas. Por ejemplo, tal vez no logré bajar totalmente el peso que quería, pero logré tal cosa, me alimenté mejor, salí a correr, etcétera, ¿no? Entonces, ir viendo que sí logré. Tampoco es ser condescendientes con nosotros mismos. Esto no quiere decir que no me vaya a mantener en mi meta. Simplemente no ser tan duros con nosotros. Y nuevamente, regresando al punto, es muy importante reconocer que el mundo no se nos acaba el 31 de diciembre. Es decir, el año se acaba el 31 de diciembre, pero es una fecha completamente aleatoria. Por ejemplo, los chinos tienen su fin de año en febrero y para ellos, pues entonces representa otra cosa distinta, otra cosmovisión. Lo mismo debería ser para nosotros. El año finalmente nos sirve para tener un control estimado del tiempo, pero el tiempo es un continuo. Eso quiere decir que tampoco tengo que esperar hasta el siguiente año para proponerme algo. Yo puedo empezar lo que sea cuando yo quiera y lo puedo concluir en el tiempo que me lleve hacerlo. Finalmente, no pasa nada si no acabé en este periodo. Puedo continuar haciendo las cosas e inclusive puedo proponerme nuevas antes de que acabe, modificar mis metas y estar siempre en constante crecimiento. Yo creo que este es el punto más importante que tenemos que entender justamente cuando hablamos de cierres de ciclo. Los ciclos no tienen un tiempo, estos ciclos sobre todo que tienen que ver con los propósitos, no tienen un tiempo único. Nosotros lo determinamos dependiendo de nuestras capacidades y de lo que nos hayamos propuesto. Entonces, bien en claro, el mundo no se acaba el 31 de diciembre. Por otro lado, algo que es muy interesante y que les decía que también nos lleva a tener este estrés y que este es un factor totalmente biológico y natural, es que en sí la época decembrina, la época de las fiestas navideñas, está asociada con una época en la cual hay muy poquita luz. Esto es una realidad, finalmente por el movimiento de traslación de la Tierra, nuestro planeta se encuentra en una zona en donde los días duran mucho menos tiempo. Esto normalmente está asociado, y por ahí es probable que lo hayan escuchado, sino también se le conoce con el nombre de depresión estacional. El nombre con el que se le reconoce oficialmente es trastorno afectivo estacional. Justamente obedece a esta parte de un trastorno que nos afecta en las emociones y que depende de las estaciones del año. Este trastorno afectivo emocional se reconoce por la aparición de síntomas de tipo depresivo, que están muy cargados justamente en los meses de invierno. Estos coinciden justamente con la entrada del invierno y normalmente disminuyen cuando termina esta etapa. Y justamente pues se relaciona con la disminución de las horas de luz solar. Justamente, y creo que aquí lo que podemos ver es que este trastorno afectivo estacional está presente en el 4 al 6% de la población. Es muy interesante que es mucho menos común en personas que viven cerca del Ecuador. Es un poco nuestro caso, los días sí son un poco más oscuros, pero no tanto como en países que están más al norte. Por ejemplo, hay un lugar en Alaska en donde creo que desde hace como 3 semanas ya no van a tener luz hasta no recuerdo qué día de enero. Entonces, estos son como los polos más opuestos, ¿no? Nosotros tenemos un poco más de luz, sin embargo, es muy probable que también nos pueda afectar.
Es mucho más común en mujeres y tiene una mayor incidencia en personas mayores de 20 años y este va desapareciendo un poco, sobre todo cuando las personas entran a la vejez. Los síntomas, si se dan cuenta, estos síntomas son muy similares a los síntomas que nosotros tenemos, por ejemplo, cuando vemos a los animales que empiezan a hibernar, justamente este periodo de hibernación, hace que, por ejemplo, haya cambios en el apetito. Esto quiere decir, las personas empezamos a comer más. Normalmente hay una correlación muy grande con el aumento de peso, que justamente es otro de los síntomas muy comunes. La gente se siente fatigada, hay mucha somnolencia, se vuelven irritables, tratan de evadir situaciones sociales y finalmente se correlaciona muy directamente con la depresión, en este caso del sentimiento de desesperanza. Si nosotros nos damos cuenta, pues todos estos son síntomas muy comunes en esta época porque, como les digo, se acortan los días, hay menos sol, nos da flojera salir, no queremos hacer ciertas cosas, nos volvemos somnolentos, irritables. Entonces, justamente hay que aprender a ubicar estos síntomas y muchas veces, si esto nos causa una imposibilidad de salir a la calle, de realizar nuestras actividades normalmente, pues tal vez lo podemos identificar un poco como este trastorno afectivo estacional. La situación es que este sería un trastorno afectivo estacional si justamente termina o coincide su término justo cuando empiezan otra vez los días de primavera, verano, esto pasa. Como bien les decía, el principal efecto es la causa, la principal causa es la alteración de los ritmos circadianos, el reloj biológico. Finalmente, cuando nosotros estamos en esta situación de ciclo de luz contra oscuridad, lo que tenemos es que se generan ciclos de activación en nuestro cerebro, en donde normalmente tenemos, por ejemplo, segregación de ciertos neurotransmisores. Por ejemplo, cuando empieza a haber luz, hay menor cantidad de melatonina, mientras que cuando empieza la noche, pues empieza a haber una mayor secreción de melatonina. Entre otras, pues por ejemplo, este ciclo de luz-oscuridad nos ayuda a regular otras situaciones como la liberación de neurotransmisores que son importantes para la regulación, por ejemplo, de las emociones. Además, también tiene que ver con los ciclos, por ejemplo, de la conversión de glucosa mediante la insulina, tiene que ver también con los movimientos, por ejemplo, que tenemos en nuestro sistema digestivo. Entonces, justamente este ritmo, este reloj biológico que se le conoce ritmo circadiano, que justamente su nombre viene de que es cerca de un día, o sea, estas cosas son otra vez cíclicas, se van presentando, finalmente es un ciclo que se continúa y que está mediado por la luz y la oscuridad, pues justamente nos ayuda a poner en contexto muchas cosas, ¿no? Ustedes se darán cuenta, por ejemplo, tienen algunas horas en el día en las que su activación es máxima, ¿no? Por ejemplo, tienen mucha energía, les gusta hacer actividades, mientras que hay otro momento en el que pues esto disminuye terriblemente. Entonces, justamente, ¿qué es lo que pasa? Que normalmente esto está ciclado a un periodo de alrededor de X número de horas de luz, X número de horas de oscuridad. ¿Qué pasa si aumenta el número de horas de oscuridad? Pues que esto se va recorriendo y mi reloj normalmente le cuesta trabajo como hacer esta conversión nuevamente de entender qué es lo que está pasando con el medio ambiente. Este efecto también se presenta mucho en las personas que, por ejemplo, tienen ciclos invertidos de sueño, es decir, que trabajan de noche, que duermen en el día, porque evidentemente este es un ciclo que está de alguna manera determinado genéticamente, es decir, genéticamente nosotros estamos programados para dormir en la noche y justamente hacer actividades en el día. Entonces, si cambia este ciclo, pues se alteran muchísimas cosas, ¿no? Entre estos, por ejemplo, disminuyen los niveles de serotonina. Justamente los niveles de serotonina también tienen que ver con este reloj biológico en donde justamente como me ayudan a la activación en general, pues probablemente estén mucho más activos en esta parte de la luz, en esta parte donde tengo luz. Evidentemente, si yo tengo más tiempo de horas de oscuridad, pues entonces va a haber un efecto biológico sobre esto y lo que va a hacer es que me va a costar mucho más trabajo producir serotonina, 5-HT por sus siglas derivadas de la nomenclatura química. Por otro lado, también como ya les decía, pues tenemos este efecto de la melatonina, ¿no? Por ejemplo.
en donde justamente pues hay una hora en particular en el día en donde empieza a bajar, hay una hora donde se produce más. Justamente lo que pasa con esta melatonina es que nosotros tenemos un núcleo receptor en el cerebro que es capaz de captar la cantidad de luz que hay en el medio ambiente. Entonces justamente lo que pasa es que cuando empieza a disminuir la luz solar, se produce esta hormona, finalmente es una hormona, pero que también funciona como un transmisor neuroquímico que le va a decir a las neuronas que intervienen justamente en este proceso de quedarnos dormidos o despertar, que hay ciertas condiciones externas, es decir, que hay ciertas condiciones en el medio ante las cuales no tenemos que ciclar. De hecho, esta melatonina está también muy relacionada justamente con esta situación, por ejemplo, del uso de dispositivos móviles, porque evidentemente es una estimulación lumínica que no es natural y estos niveles también pueden ser afectados por estos. En particular, cuando estamos hablando de trastorno afectivo emocional, pues justamente estamos otra vez jugando con estas horas que tenemos normalmente disponibles de sol y de oscuridad. Entonces, si yo tengo estas horas en donde hay más oscuridad, pues me va a costar mucho más trabajo disminuir mis niveles de melatonina porque hay mucha más oscuridad, entonces la melatonina está todo el tiempo ahí y es la que probablemente va a estar haciendo que yo me sienta como cansada, que tenga más apetito, etcétera. Y el tercer factor, que lo escribí mal ahí, no es serotonina, sino también la glucosa, en donde justamente pues estos procesos se alentan, porque también en este reloj biológico interno que tenemos un factor que nos ayuda justamente a nivelar los niveles tanto de glucosa, dependiendo de si es en el día o si es en la noche. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Normalmente pues a mí me da hambre en este periodo en donde estoy despierta. Es muy difícil que yo sienta hambre cuando esté dormida. Entonces, justamente, ¿qué es lo que pasa? Si yo tengo más horas aquí, pues es probable que tenga como problemas con el apetito, porque entonces la poca hora de luz que me da como para comer, pues quiero comer mucho porque no voy a tener más tiempo para alimentarme, que es lo que normalmente pasa con los animales. Los animales, cuando ven que empieza a entrar el invierno, se sobrealimentan justamente porque saben que la disponibilidad de comida va a ser mucho menor. Entonces, justamente también un poco como en esta situación del sistema digestivo, pues empieza a ver esta situación, además de que en general, como ya les había dicho, se alenta nuestro sistema digestivo porque no hay esta actividad, no me dan ganas de moverme, no me dan ganas de hacer cosas, no tengo esta disposición normal para poder moverme en este reloj biológico que tengo interno. Entonces, todo esto en general, si se dan cuenta, pues a final de cuentas afecta al funcionamiento del cerebro, es decir, yo no tengo neurotransmisores adecuados, no tengo la hormona que me ayuda a dormir y además tengo problemas. Finalmente, los niveles de glucosa y el sistema digestivo también están controlados por el cerebro, pues tampoco tengo esta situación y en general lo que me va a causar pues son problemas para poder adaptarme al medio. Cuando nosotros justamente analizamos todo esto, pues nos podemos dar cuenta que es un síndrome interno que tiene que ver con causas biológicas. Sin embargo, si a todo esto, además de que es algo que nos pasa en general, digo, finalmente a todos nos da flojera salir en los días nublados, hacer cosas en los días fríos, le unamos que pues tenemos esta situación de indisposición porque no nos gustan las fechas, pues el resultado puede ser bastante fatal, ¿no? Hay cifras interesantes acerca de suicidios en donde, por ejemplo, se tienen números acerca de que el mayor número de suicidios se dan justamente en las épocas decembrinas, porque justamente pues viene una depresión general de nuestro sistema, no solo en términos emocionales, sino desde el punto de vista biológico, también estamos indispuestos justamente en esta situación de la menor cantidad de luz. Entonces, justamente pues, ¿qué tratamiento podemos hacer? Les digo que todos nosotros podemos ser justamente tener cierta predisposición a tener este trastorno sin llegar a él, sino que podemos presentar este aumento en el apetito, este desgane, la apatía, ¿no? De hacer cosas, salir. Pero justamente si ustedes se dan cuenta o empiezan a notar, hay que ser muy introspectivos cada quien y justamente analizar cómo se están dando estas situaciones. Hay que ver justamente que inicie cuando inicia la época de invierno y que se termine cuando termine justamente esta época de invierno. A las personas que normalmente se les diagnostica con esto, y si ustedes sospechan, lo mejor que pueden hacer es acudir con un profesional para que les haga algunos inventarios, para que les pueda hacer algunas pruebas, que les diga que realmente tienen este tipo de trastorno. Y lo que va a pasar es que probablemente pues, le den algunos de los siguientes tratamientos.
uno de los más comunes es la terapia de luz, en donde justamente pues, se trata de utilizar alguna estimulación lumínica externa que de alguna manera sea similar a la que tenemos cuando, por ejemplo, tenemos el sol. Entonces, justamente, pues lo que hacen es acuestan a las personas y les ponen una de estas lámparas que simulan la luz solar. Esto inclusive se utiliza mucho, por ejemplo, en personas que viven justamente en los países más al norte, en donde justamente tienen poquitas horas de sol. Hay clínicas especializadas en donde justamente les dan estas terapias de luz. Otra de las cosas que pueden ir haciendo, y esto es sobre todo ya cuando se sabe que uno tiene esta enfermedad, pues ir haciendo cambios en el estilo de vida, ¿no? O sea, por ejemplo, hay gente que de plano es tan fuerte su trastorno afectivo estacional que decide viajar en esta época. Es decir, si yo ya sé que me voy a poner muy mal porque en el país en donde yo vivo es horrible, casi no hay luz, pues me muevo a un país más cálido donde haya mayor cantidad de luz. Si esto no es posible, pues lo que se le recomienda mucho a las personas es que traten de hacer cambios en su estilo de vida. Por ejemplo, que si hay 2 horas de luz, pues traten de salirse esas 2 horas, caminar, hacer actividades, programar cosas. Es decir, no dejarse caer en esta situación, porque como les digo, de ahí es muy fácil entrar justamente ya en una depresión pues, más prolongada. Hay gente que inclusive ha comprobado que la psicoterapia también es una buena herramienta, y esto otra vez justamente porque se conjuntan las dos situaciones, ¿no? Se conjunta esta situación en donde biológicamente en el ambiente hay poca luz, pero además pues también tengo este sentimiento como de apatía por las fechas. Y finalmente pues existen medicamentos que también me pueden ayudar justamente a tratar de modificar esta situación. Lo que es muy importante reconocer, y no sé si lo puse por aquí, creo que no, es que justamente si estos síntomas no desaparecen cuando ya ha pasado esta fecha, es decir, ya pasaron las fechas, ya pasó todo este desgane, toda esta apatía, y yo sigo teniendo alguno de los síntomas que les mencioné previamente, que me parece que están aquí, por ejemplo, sobre todo somnolencia, irritabilidad o sentimiento de desesperanza, es por favor importantísimo que se comuniquen con algún especialista para que los pueda evaluar de manera adecuada y descarten una posible depresión mayor, ¿no? Entonces justamente hay que estar muy pendientes de estos cambios. Es normal sentirnos mal, es normal tener estas situaciones de desesperanza, pero no por mucho tiempo. Entonces hay que estar muy, muy abusados. En cuanto al cuarto tema que les quería hablar, que justamente es de otros factores que nos causan estrés por el fin de año, es justamente el luto por los seres queridos. Y estas situaciones no las podemos cambiar. Justamente por ahí apenas leía que ninguna persona debería de morir en diciembre. En realidad, ninguna persona querida debería morir, según esto que leía. Pero es justamente muy, muy interesante cómo independientemente de la fecha en la que mueran nuestros seres queridos, parece ser que esto de alguna manera se empieza como a acrecentar conforme llegan las fechas, y es muy normal. Finalmente son fechas que están hechas como para estar en familia, para visitar a estas personas que no hemos visto en cierto tiempo, entonces parece que se vuelve una prioridad hacerlo, y es muy normal que nosotros sintamos como este acrecentamiento de este luto en estas fechas. Lo que es muy importante reconocer es que hay que dejar que la tristeza fluya. Yo entiendo, y aquí hay que llevar también un proceso que evidentemente no va a ser simplemente durante estas fechas. El luto en sí es un proceso largo, se tiene que asumir como este cierre de un ciclo también, un ciclo totalmente diferente. No estamos hablando de un ciclo temporal, sino de un ciclo afectivo que tenemos que aprender a justamente reconocer como este cierre, este final. Y es muy importante que no bloquearnos sobre todo. Estas fechas son fechas de alegría, y no por eso no vamos a permitirnos estar tristes. O sea, finalmente es un evento fuerte, es un evento grande. Es muy importante dejar que esta tristeza fluya. Se vale recordar, se vale ponernos melancólicos, se vale llorar. Lo que es muy importante es no quedarnos ahí, no centrarnos solamente en ella, recordar que finalmente hay muchas otras cosas en la vida a través de las cuales podemos justamente empezar a reconocer bondades. No todo es tristeza, no todo es así. Y hay por ahí quien recomienda que, por ejemplo, una muy buena manera de cambiar esta situación es buscar nuevas tradiciones. Evidentemente, cuando esa persona, ese ser querido ya no está, pues teníamos algunas cosas que hacíamos en familia cuando estaba esa persona. Estas nuevas tradiciones de ninguna manera van a borrar eso, pero lo que nos van a ayudar a hacer es a resignificar
a esa persona. Finalmente, si esa persona ya no está, la puedo incluir de otra manera, puedo acordarme de ella, puedo hacer algo que me recuerde, algo que deje la idea de que está ahí, pero que tampoco me haga sentir completamente mal, ¿no? O sea, que pueda llevar un poco de ambas partes, este recuerdo que finalmente va a ser doloroso, pero que también me ayude de alguna manera a sanar esta pérdida. Y hay que recordar que finalmente este luto por las personas va a llevar mucho tiempo, ¿no? No es algo que podamos cerrar en 1 o 2 meses, hay que trabajarlo también si es necesario con un especialista. Hay mucha gente que lo toma de manera muy natural, pero si nosotros estamos viendo que de la misma manera no podemos de alguna manera cerrar, no podemos concluir adecuadamente, pues es muy importante buscar esta ayuda profesional. Acerca del último punto que teníamos por ahí del estrés, pues es esta obligación de estar feliz, ¿no? Finalmente, los comerciales, lo que vemos, lo que observamos en las calles, nos indica que de alguna manera lo que tendríamos que hacer es estar felices todo el tiempo, sonriendo y demás. Hay personas a las que de plano no les gustan las épocas, sea la razón por la que sea. Y esto no necesariamente conlleva un sentimiento de tristeza, un sentimiento de ansiedad o quiere decir que te haya pasado algo. Simplemente no me interesa, o sea, yo lo interpreto como algo irrelevante y pues aquí hay que entender que nadie nos puede obligar a que por fuerza tenemos que disfrutar algo. Lo que es muy importante y que es muy bonito es que estas fechas también conllevan pues cierta libertad en términos de que hay vacaciones, puedo dedicar más tiempo a mí mismo, puedo hacer cosas que me gustan, normalmente la gente sale, entonces puedo hacer otras cosas, puedo cambiar este paradigma de disfrutar las fiestas por disfrutarme a mí mismo. O sea, finalmente no importa la fecha, yo puedo hacer este cambio. Es muy importante que no nos forcemos a hacer cosas que no nos gustan, ¿no? Por ejemplo, muchas veces es el que tengo que ir a tal lado o tengo que ir a tal fiesta. Nadie tiene que ir a ningún lado en realidad. O sea, nosotros podemos buscar la manera de no forzarnos a hacer estas cosas. Si ya sé que no voy a estar bien, si ya sé que no me voy a sentir bien, no tiene caso hacerlo. Y es muy importante justamente esta parte en donde podemos transformar o prescindir de tradiciones. O sea, si a mí no me gusta reunirme el 24, no pasa nada. En realidad el mundo no cambia. Es una fecha que tiene un valor importante, puede ser que para otros, para mí no, y eso no hace que las cosas sean completamente distintas. Podemos transformar estas tradiciones. Por ejemplo, si a mí no me gusta ese día que todo está lleno, todo está alocado, pues lo puedo cambiar por otro día. Finalmente hay que recordar que estas fechas tienen un valor cultural que cada quien asume. No necesariamente es la fecha en la que tengo que hacer las cosas. Nuestras personas y seres queridos están ahí todo el tiempo. Los tenemos siempre para nosotros en el mejor de los casos y justamente hay que tratar de aprovecharlos no solo 1 o 2 días, sino a lo largo del tiempo. Lo mismo con nosotros, o sea, no solo porque es esta fecha me va a ir mejor, me va a ir peor o tengo que hacer cosas. Tenemos que trabajar constantemente con nosotros mismos. Y justamente aquí es donde quiero retomar el papel de un ciclo. O sea, finalmente estos ciclos no son únicos, es decir, el tiempo, y ahí vuelvo al punto, el tiempo es un continuo y este continuo me va a ayudar justamente a que tengo mucho más tiempo de trabajar que simplemente 365 días o un año como yo lo quiera ver. Aún así, yo entiendo que nosotros a veces queremos empezar de la mejor manera el siguiente año. Y también se vale, también es muy válido. Si a mí no me genera ninguna ansiedad tener propósitos, si yo lo veo como una oportunidad, justamente verlo así, no como una obligación, sino como una oportunidad de hacer cosas nuevas, una oportunidad de retarme a mí mismo, lo puedo hacer y con toda confianza puedo empezar a hacer estos propósitos, pero también hay que tener muy claro cuál es la manera en la que justamente yo voy a empezar con estos propósitos. En principio, pues los propósitos tienen que tener algunos conceptos clave, ¿no? En principio, estos propósitos tienen que ser lo más precisos posible. Normalmente, cuando nosotros empezamos, tenemos algo en la mente, tenemos algo en la cabeza, queremos hacer varias cosas. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo tengo en mente algo muy difuso, pues es muy probable que yo no lo logre de manera adecuada. ¿Por qué? Porque ese no es un propósito bien hecho. Finalmente, lo mejor que podemos hacer cuando tengamos un propósito es ser muy preciso. Por ejemplo, quiero terminar mi licenciatura universitaria en tanto tiempo. Quiero bajar tantos kilos de peso en tanto tiempo. Entonces, justamente entre nosotros vayamos haciendo estos propósitos mucho más precisos, va a ser mucho más fácil tener una línea que nos ayude a saber qué es lo que tengo que hacer para lograr lo que yo quiero hacer.
También en el segundo punto es muy importante que estos propósitos sean significativos. Y aquí muchas veces pasa, y si se dan cuenta, hasta en los gimnasios a principio de año es como, inscríbete tú y un amigo y el amigo sale gratis, ¿no? Y uno va y se inscribe al gimnasio porque entonces pues el amigo quiere, qué padre, y voy a estar ahí con él, ¿no? Si eso no significa algo para mí, les aseguro que ese propósito en 2 o 3 meses lo van a dejar ir y va a morir completamente, y con él también cuando se inicie esta época en 2019 que cierra el ciclo, pues van a volver a sentir esta misma ansiedad, porque finalmente fue algo que iniciaron y que no terminaron. Entonces, traten de que estos objetivos sean significativos para ustedes, no lo tomen prestado, háganlo por ustedes mismos y se van a dar cuenta que va a ser mucho más fácil mantenerse ahí. También es muy importante que estos objetivos de alguna manera, si ustedes no son significativos por sí mismos, y es un consejo que yo siempre doy, a veces en nuestro medio ambiente no necesariamente podemos hacer lo que exactamente nosotros queremos, y esto está pues definido por otras situaciones, ¿no? O sea, si uno quisiera, pues podrías hacer todo, pero sabemos que hay situaciones que no nos permiten. Puedo hacer que estos objetivos sean significativos en términos de transformarlos para mí mismo. Tal vez yo no necesariamente quiera terminar una licenciatura universitaria por el título en sí, sino que lo quiero porque, por ejemplo, quiero acceder a otro nivel. Por ejemplo, quiero, después de hacer una licenciatura en psicología, quiero irme a la docencia, ¿no? Entonces, véanlo así. Finalmente, ese objetivo en sí probablemente no es exactamente lo que ustedes quieren, pero piensen que los puede ir acercando a un objetivo que sí es significativo para ustedes y que es mucho mayor. Finalmente, este propósito es parte de un propósito mucho más grande, que ese sí le pueden dar un peso, y que justamente este cambio en la visión, esta transformación de por qué estoy haciendo las cosas, les va a dar la pauta en el momento en que esto se vuelva completamente significativo para ustedes. También es muy importante, y aquí sí quiero hacer énfasis porque justamente estamos hablando de este ciclo temporal de un año que se nos acaba, los propósitos tienen que estar definidos en el tiempo. Y ese es uno de los errores claves que cometemos cuando iniciamos con cualquier cosa. Decimos, quiero hacer tal cosa, y se queda así como en una nube, se queda súper ambiguo, ya no supe qué pasó. Si yo los defino en el tiempo, esto quiere decir, voy a bajar tantos kilos en tantos meses, entonces sí, sé que tengo una temporalidad y esto me va a ayudar a no dejar las cosas para después. Es algo que hacemos muy comúnmente, ¿no? O sea, iniciamos el primer día y decimos, sí, claro, voy a bajar de peso. Y entonces lo siguiente que queremos hacer es, sí, me voy a ir a meter al gimnasio. Pasa una semana y no estamos en el gimnasio. Decimos, no, pero pues ya es jueves, mejor voy hasta el lunes. Pasa el lunes, algo pasó, ya no pude ir. Es martes, no, pues mejor hasta el otro lunes, y así vamos aplazando. Entonces, si yo no tengo las cosas definidas en el tiempo, no voy a sentir de alguna manera esta presión. A veces es bueno tener esta presión que finalmente nosotros nos estamos imponiendo. Es muy importante también hacer énfasis en que solo nosotros conocemos nuestros tiempos y nuestras capacidades. Entonces, esos tiempos no están definidos por nadie más, ni nadie me está diciendo cómo hacer las cosas. Son cosas que yo mismo voy a intentar cumplir en ese tiempo, conociendo pues lo que tengo que hacer, los tiempos de traslado, etcétera, de manera que deben ser tiempos adaptados a mi persona. En este mismo aspecto, pues nuestros propósitos de alguna manera tienen que ser alcanzables. Y ojo aquí, tampoco quiero decir que sean totalmente buena onda con ustedes y no se exijan cosas. Lo importante es que conozcan que si hay cosas que de plano no pueden hacer, no se las pidan, porque evidentemente van a acabar frustradísimos otra vez cuando hagan este recuento al final de año, porque no lo lograron, porque realmente era algo que estaba fuera de sus capacidades. Por ejemplo, hay gente que dice, no, pues yo quiero hacer 10 horas de gimnasio. ¿Dónde? Si trabajas 8, cuidas a tus hijos, estudias y demás. Entonces, justamente estos propósitos tienen que ser alcanzables dentro de nuestras posibilidades. Recordemos que finalmente estos propósitos los estamos haciendo por nosotros y por nadie más. Y finalmente, pues también no se valen las comparaciones. O sea, se vale tomar a otra persona como un punto a seguir, como admiración, pero no se vale decir, ¿por qué lo hizo así? Yo lo tengo que hacer igual, porque probablemente mis situaciones sean completamente distintas a las de esa persona. Y entonces lo único que me va a causar es nuevamente frustración, porque evidentemente yo no soy como el que tengo al lado. De ninguna manera, aún así sea mi gemela idéntica, yo no podría hacer las mismas cosas en el mismo tiempo, con la misma eficiencia, en las mismas situaciones. Entonces, nuestros propósitos, por favor, traten de que sean alcanzables. Evidentemente, si yo me propongo bajar 30 kilos en 2 meses, pues no lo voy a lograr. Eso es evidente. Entonces, hay que conocer nuestras capacidades y nuestras debilidades para poder
plantear estos propósitos que sean alcanzables y que los estemos definiendo en el tiempo. Y finalmente, una de las cosas que también a veces es muy importante y que se nos olvida de repente es que estos objetivos o estos propósitos deben ser observables. Finalmente somos personas o somos seres humanos y nos gusta de alguna manera tener esta gratificación externa de lo estás haciendo bien, estás logrando cosas. A veces hay que hacer un poco la trampa y si esa gratificación no viene externamente, yo lo puedo hacer internamente. Muchas veces puedo darme premios, ¿no? O sea, por ejemplo, si ya llevo tanto tiempo haciendo las cosas bien, pues me voy a premiar de cierta manera, mi premio va a ser tal, puedo darme ciertas concesiones y en muchos casos, por ejemplo, podemos ir viendo los cambios en nosotros mismos. Entonces, cuando ustedes inicien un propósito, escríbanlo y pongan el punto en el que iniciaron. Es decir, en este momento, por ejemplo, yo me voy a proponer bajar de peso, peso tantos kilos, mido tanto. Váyanse midiendo cada mes. Y eso les va a dar justamente un punto de comparación que va a ser ese punto observable, que cuando ustedes hagan las cosas bien, los va a ayudar a seguir en ese camino y los va a ayudar a mantenerse en ese propósito, que justamente era lo que les comentaba, ¿no? Muchas veces los primeros 2, 3 días del año estamos emocionadísimos, queremos hacer de todo, queremos lograr, queremos ahorrar, queremos cambiar las cosas y de repente al final de año, ¡pum!, ya se nos olvidó. Y justamente es por todo esto. No hemos sido precisos en lo que queremos, las cosas probablemente no significaban nada para nosotros, no habíamos definido en el tiempo de cuándo queríamos lograr las cosas probablemente eran un disparate, no eran alcanzables y muy importantemente no estábamos teniendo un punto de comparación. Muchas veces la gente deja de hacer las cosas porque justamente no sabe ni dónde empezaron, entonces en dónde estoy ahorita da lo mismo porque no tengo un punto de comparación. Entonces justamente tratemos de hacer estos propósitos que sean observables, que yo tenga un punto de comparación de antes y después, que me ayude justamente a tratar de mejorar cada día. Y bueno, también es muy importante que estos propósitos los tratemos de hacer muy explícitos. Yo entiendo que hay gente que tiene las cosas muy claras en su cabeza y sabe hacia dónde va, pero les recomiendo, en serio, o sea, no es trivial que si ustedes lo escriben directamente en algún lado, se van a dar cuenta que va a quedar mucho mejor plasmado, inclusive pueden hacer tachones, regresar, borrar, y justamente hasta que queden completamente conformes con el propósito en estos aspectos, se van a dar cuenta que va a ser mucho más fácil empezar a lograr las cosas. Entonces, justamente ya para ir cerrando, lo más importante de esta plática que quiero que se lleven es justamente, no hay que estresarnos en estas épocas, el mundo no se nos acaba, el mundo no se acaba el 31 de diciembre, estos propósitos los podemos mantener, no pasa nada si yo de 2018 para 2019 no lo logré completamente, hay que hacer un recuento, hay que tratar de hacerlo positivo, pero también hay que tratar de proponer, es decir, si no llegué al 100% de lo que quería, ¿qué fue lo que me faltó? ¿Qué es lo que necesito en este punto para poder terminar con mi propósito y mantenerlo? No es borrón ni cuenta nueva, finalmente todos nos vamos construyendo en el tiempo a lo largo de nuestra vida y podemos ir construyendo día con día. No es necesario esperar al siguiente lunes, no es necesario esperar al siguiente año. Traten de que sus propósitos se mantengan y sobre todo traten de evaluarse ustedes mismos. ¿Qué es lo que estoy haciendo bien? Lo felicito, lo celebro. ¿Qué es lo que no estoy haciendo bien? Lo voy a cambiar. Justamente esa es la mejor manera en la que podemos cerrar. No solo reconocer, sino también proponer qué es lo que sigue, qué es lo que necesito, y verán que con eso van a tener un mejor cierre de fin de año, va a ser una cosa más agradable para ustedes y sobre todo van a seguir creciendo como seres humanos. No sé si tengan dudas o comentarios por ahí en el chat. Por ahí nos pregunta Estrella Ramírez, por ejemplo, ¿qué de cierto es la depresión invernal? Ya comenté algunas situaciones, por ejemplo, en donde es muy, muy cierto. En realidad no se le conoce como depresión invernal porque no tiene todos los componentes de una depresión. En realidad, una de las situaciones que define una depresión es que tiene una duración mayor del tiempo que dura el invierno, entonces justamente por eso no puede ser llamada depresión, pero se le conoce como trastorno afectivo emocional, estacional, porque justamente tiene componentes de depresión que se presentan justamente en una estación particular. Es muy interesante, ya no se los comenté porque no es como con nuestro cierre de fin de año, pero existe también esta depresión o este trastorno afectivo estacional
para gente cuando se da el verano. Por ejemplo, hay gente que en verano tiene los mismos síntomas, un poco al revés. Por ejemplo, la gente ahí ya no aumenta de peso, sino que baja de peso, deja de comer, pero justamente tiene que ver todo justo con esta desregulación del ritmo biológico, de estos ritmos circadianos, que justamente se refieren a esta duración de cerca de un día, y como se voltea un poco, se cambia esta duración de los ciclos, pues entonces empieza a haber esta desregulación de lo que ya les conté, melatonina principalmente, serotonina y algunas otras situaciones como la producción de glucosa, etcétera. Por ejemplo, nos dice Carla Velázquez que ella cada año a partir del 1 al 26 de diciembre siempre se siente triste y la gente que se rodea se da cuenta. Y es porque su mamá falleció en estas fechas. Evidentemente, la muerte de un ser querido siempre se va a recordar muy fuerte. De hecho, es muy común que nosotros, inclusive hay mecanismos de defensa que son inconscientes, en los cuales la gente se empieza a poner en cierto humor, y normalmente es por estas fechas, ¿no? Por ejemplo, por ahí tenía una alumna alguna vez que me decía que ella sin querer, más o menos cerca de cada fecha, después de unos 2 o 3 años, se dio cuenta que tenía sueños muy puntuales acerca de algo, ¿no? Y después nos dimos cuenta que en realidad eso estaba representando la muerte de su madre. Inconscientemente se representaba esta fecha. Entonces, justamente si aún así inconscientemente se puede hacer, ahora imagínense desde el punto de vista consciente, en donde evidentemente es una situación tan fuerte que la misma fecha nos puede provocar aversión. Entonces hay gente que inclusive lo traslada, por ejemplo, el día del mes en el que pasó el suceso, etcétera. Entonces, con todo esto, pues justamente tenemos todo este cambio psicológico, pues ahora imagínense cuando estas fechas se relacionan con una fecha tan significativa como es esta del fin de año. Nos pregunta Marco Ruiz, ¿cómo puedo asegurar el cumplimiento de mis propósitos? Pues aquí justamente lo que les decía era hacer esta situación de ser muy, muy continuos. Finalmente lo que tenemos que hacer es este análisis de qué estoy haciendo bien y qué me hace falta. Entonces el que estoy haciendo bien me va a ayudar justamente a mantenerme en el camino, a seguir ahí, a tratar de seguir haciendo las cosas. El que me hace falta me va a ayudar a darme esa segunda motivación que a final de cuentas me va a ayudar a terminar de empujar. Muchas veces nos pasa que nos falta esa motivación. Esa motivación no la encontramos en nadie más que nosotros mismos. Hay que recordar los puntos que les di en donde finalmente esto es significativo para mí y para nadie más. Si yo entiendo esto como que estoy haciendo las cosas para mí mismo y que es algo que quiero y es algo que realmente me interesa, pues va a ser mucho más fácil continuar en el camino. Estos propósitos, evidentemente, también, dependiendo del propósito, podemos tener redes de apoyo. Por ejemplo, si yo sé que quiero bajar de peso, que es como uno de los propósitos más comunes, pues le puedo avisar a la gente a mi alrededor, oye, ¿sabes qué? Tengo un propósito en mente, necesito que me ayudes de tales maneras, ¿no? En ese momento, nuestro propósito sigue siendo nuestro, pero tengo una red de apoyo alrededor. Lo mismo, por ejemplo, cuando, ¿sabes qué? Necesito ahorrar. Le comunico a la gente alrededor de mí, ¿sabes qué? En este momento no puedo hacer ciertas actividades, no puedo salir, no puedo gastar igual que antes porque tengo una meta, tengo un propósito que es ahorrar para hacer otra cosa, irme de viaje, yo qué sé. Entonces justamente es muy importante hacerlo nuestro y además tratar de buscar estas redes de apoyo que a final de cuentas nos van a dar justamente una mayor motivación. Entonces muchas veces la gente cuando se entera que estamos haciendo algo, nos pregunta, nos apoya, entonces hay que tratar de tener la mayor cantidad de herramientas para lograr lo que queremos este año. Nos pregunta Maribel Valdés en el Facebook, dice, ¿qué pasa cuando según ya tengo mis propósitos, pero llega algo y me distrae? Y no puedo hacer nada, como que si me iba diera una gran tristeza. Bueno, me imagino que es esto cuando, evidentemente, y hay que ser muy conscientes. Finalmente, en el año uno se propone ciertas cosas. Por ejemplo, esto de ahorrar dinero. Entonces, por ejemplo, yo digo, sí, yo quiero ahorrar. Y de repente, a mitad de año, se me presenta una situación en la que de plano tengo que poner ese dinero que tenía ahorrado, tal vez para otra situación, ¿no? Algo le pasó a mi coche, tuve una enfermedad, etcétera. Entonces, justamente hay que ponderar por qué fue. O sea, si esta distracción es tan vana como algo muy, muy, muy así leve, pues probablemente sí, me toca jararme las orejas y decir, oye, ¿en dónde estábamos? ¿Qué era lo que queríamos? Otra vez este punto de en dónde estoy y hacia dónde voy.
Pero evidentemente si es algo grande, si es algo que definitivamente yo no puedo, no está en mis recursos poder cambiar, pues entonces lo mejor que puedo hacer es entenderlo, comprenderlo y darme chance. También se vale, o sea, si por alguna razón este propósito no se cumplió, también tengo que darme chance de reconocer que hay otros factores más grandes que probablemente me vayan a impedir hacerlo. Entonces, hay que hacer esta situación. Evidentemente, lo mejor que podemos hacer es tratar de tener las menos distracciones posibles, tratar de apegarnos a nuestra línea de trabajo, tratar de ser lo más consistentes, pero también si en algún momento algo extraordinario, justamente esa es la palabra, extraordinario, fuera de lo normal, ha llegado y ha cambiado esta situación, pues hay que tratar de procesarla lo más rápido posible y tratar de regresar al camino en cuanto no sea posible también para justamente tratar de seguir en el camino, ¿no? O sea, no es que siempre vaya a ser una línea recta. Hay que entender eso, o sea, nuestros propósitos no siempre son saltos secuenciales. A veces puedo regresar, a veces puedo avanzar más. Lo importante y lo más importante que tienen que entender es que no hay que dejar de ver la meta final. Eso es hacia donde voy y no importa si tuve que dar una vuelta extra. Yo sigo teniendo en mente cuál es la finalidad y qué es lo que quiero lograr. Pregunta Vanessa Méndez que si puede influir una persona en la realización de mis propósitos. Y justamente tan es así que ya lo comenté, ¿no? Hay personas que influyen para bien y hay personas que no influyen o no nos ayudan, pero en nada. Entonces hay que tratar de también aprender a identificar a estas personas, ¿no? Justamente como les decía, yo puedo tener a una persona como un punto de admiración, más no de comparación. Y esa persona de alguna manera ya me está ayudando a saber hacia dónde quiero llegar. De alguna manera puedo investigar, o sea, si yo quiero ser como él, ¿qué es lo que hace él para llegar a donde está, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho una historia de un comediante estadounidense que justamente le preguntaron que cómo había llegado a ser tan bueno y él sin más les dio su recomendación, así le dijo a la persona que quería aprender de él, le dio su recomendación y le dijo, mira, la verdad es que yo lo único que hago es ser constante, todos los días hago mi chamba, todos los días escribo, todos los días hago algo. Y entonces justamente nosotros podemos hacer lo mismo. Si queremos que esa persona influya positivamente, pues lo podemos tomar de ejemplo, nunca como comparación, sino un poco como una guía, por así decirlo. Evidentemente también hay personas que van a influir de manera negativa y hay que aprender a ubicarlas, ¿no? La persona que le dices, ay, ¿sabes qué? Ya bajé 1 kilo. No, pues eso no es nada, no, te falta muchísimo. Entonces justamente también hay que entender que va a haber personas en nuestro camino que nos van a ayudar y va a haber otras que probablemente nos van a tratar de tirar. Entonces justamente cuando este sea el caso, pues tratar de deshacernos de ellas lo más pronto posible, porque de otra manera pues nos van a ir mermando justamente nuestro pensamiento. Nos dice Pepe Towers, tengo una hija de 5 años y yo me deprimo en estas fechas. ¿Cómo no contagiar a mi familia o seres queridos con esto? Y explicárselo a ellos que no es por gusto propio. Pues yo creo que el primer punto, como muy bien dices, Pepe, es justamente explicarlo. O sea, una de las primeras cosas que tenemos que hacer cuando ya descubrí, cuando ya entendí que estoy pasando por una situación, es poder comunicarlo. Ustedes justamente tienen, cada uno de nosotros tenemos una red de apoyo bien importante y si estas personas no están enteradas de qué es lo que nos pasa, pues probablemente nos vamos a sentir desolados y es uno de los sentimientos que no queremos justamente en estas épocas ni nunca. Entonces, lo primero de ellos es comunicárselo, entender, espero que hayas visto la plática completa y entender y explicarles esta parte de que no es tu intención hacerlos sentir mal, inclusive ni siquiera es tu intención estar así. Es una situación que te está afectando y no quieres que les afecte que justamente se los estás comunicando. Podrías buscar por ahí, hay algunos libros que te van a ayudar, búscalo como cómo explicar a un niño la depresión y te van a ayudar justamente a decirle a tu hija, evidentemente no le vas a explicar con los mismos términos a un niño de 5 años la depresión, pero le puedes explicar ciertas cosas. Y lo que yo te recomiendo justamente para que trates de que no los contagies, buscar alternativas. O sea, por ejemplo, igual no te encanta la Navidad, pero no por eso van a dejar de seguir la dinámica que tienen todo el tiempo. Pueden salir al parque, pueden hacer algunas otras actividades que nada tengan que ver con la fecha navideña, pero que los ayuden a conectarse. Ver la tele juntos, leer un libro. O sea, no tiene que ser necesariamente algo festivo, simplemente trata de no romper esos puentes tan importantes que tienes con tu familia, Pepe. Pregunta Vic,
que cómo hacer cuando uno vive con alguien que solo ve por sus ideas y cuando uno manifiesta las suyas son causa de discusión y se molesta tanto que saca un archivo del pasado. Esto me parece una de las cosas más comunes en las relaciones de pareja, es muy común. Yo lo que quiero que entiendan es que en cualquier relación, y esto es súper importante, sea sentimental, sea familiar, lo más importante, sobre todo cuando tú estás con alguien, es entender que no estás ahí para dañar. Si estas situaciones se convierten en un daño, en una agresión, es muy importante que ustedes busquen ayuda profesional si es que realmente quieren rescatar esa relación. Si en algún punto de verdad se dan cuenta que esto no les está dando una satisfacción, no les está trayendo los resultados que ustedes querían, no les está dejando ser quienes ustedes quieren ser, pues lo mejor es alejarse. A veces duele, a veces pesa, pero es lo mejor que se puede hacer. Lo primero es justamente otra vez abrir el canal de comunicación, comunicar a la otra persona este sentimiento, tratar de hacerle ver. Va a ser muy complicado que a la primera entienda, porque normalmente estas personas están repitiendo patrones de conducta desde hace mucho tiempo, pero es muy importante que ustedes dejen en claro qué es lo que están pensando, cómo se están sintiendo. Una vez que pasa esto, tratar de proponer qué se puede cambiar. Es decir, esta vez no te vas a enojar, esta vez no me vas a sacar algo del pasado, vamos a tratar de solucionarlo aquí y ahora. Y si no se puede solucionar después de eso, pueden buscar ayuda profesional y pues si aún así, como les digo, no hay un cambio favorable, pues yo sí estaría pensando como en una posible separación eventualmente, sobre todo porque esto no te va a llevar a ningún punto productivo en tu vida. Entonces, otra vez, canal de comunicación, tratar de llegar a acuerdos, a búsqueda de ayuda profesional y pues si no ya eventualmente llegar a una decisión de qué se va a hacer con esa situación. Nos dice Mireya, por ejemplo, que dice que ella está sin demasiado dinero pero feliz. Justamente es esto, ¿no? O sea, cuando uno tiene un propósito, nos vamos a ir dando cuenta que esto también nos va a ayudar. Cuando este propósito realmente lo estoy disfrutando, no va a importar lo de alrededor, sino que voy a estar tan concentrada en él que lo demás, digo, tampoco es que no necesitemos dinero porque necesitamos comer, pero sabemos que estamos haciendo una buena inversión, sabemos que estamos cambiando ciertas cosas y que esto nos puede ayudar de manera muy, muy importante. Yo les agradezco mucho haber estado en esta plática, espero que les pueda ayudar justamente para que ustedes traten de cerrar de mejor manera 2018. No, como les digo, se vale que no les gusten las fechas, lo que no se vale es que se sientan mal o que estén mal anímicamente. Recuerden que lo más importante son ustedes, que si ustedes no están bien, pues probablemente nada a su alrededor lo va a estar. Y también pues que de alguna manera esto nos sirva para poder empezar el siguiente año, si es que ustedes tienen justamente esta idea de el ciclo del año nuevo, justamente tienen una nueva opción para poder hacer estos propósitos de mejor manera y pues espero que sean unas fechas muy felices para todos, que la pasen muy bien, sea cual sea lo que ustedes hayan decidido después de esta plática y nos vemos muy pronto en alguna otra clase magna. Gracias.